Se nos pide que encontremos la solución general del sistema dada por la ecuación en forma de x' es igual a multiplicado por x o matriz A es la matriz de 3 por 3, donde en la primera fila las entradas son 2 menos 5 0 para la segunda fila, las entradas son de 0 a 0, y para la tercera fila las entradas son menos 1, 4, 1. Recuerde utilizar el método de valores propios para resuelva el sistema. El primer paso es determinar los valores propios de la matriz A. Lo hacemos configurando la ecuación. El determinante de la diferencia de A y lambda I es igual a 0 y luego resolvemos lambda. Así que a continuación tenemos la configuración para evaluar el determinante. Es mejor usar la fila 2 porque la fila 2 tiene dos entradas de 0. El resultado es el cuadrado de la cantidad 2 menos lambda multiplicada por la cantidad 1 menos lambda es igual a 0, lo que nos da valores propios de lambda sub 1 igual a 1, y lambda sub 2 es igual a 2. Observe que lambda sub 2 igual a 2 tiene multiplicidad de 2. Puede ser útil escribir los valores propios como lambda sub 1 es igual a 1, y lambda sub 2 y lambda sub 3 son iguales. 2. El siguiente paso es determinar los vectores propios correspondientes. Para cada recuerdo de valores propios, hacemos esto configurando la ecuación. La diferencia de A y lambda I multiplicada por el vector v es igual al vector 0. Luego determinamos un vector v porque lambda sub 2 es igual a 2 tiene una multiplicidad de 2 si no somos capaces de determinar 2 linealmente. Vectores propios independientes. Utilizando esta ecuación, tendremos que seguir el procedimiento que se describe a continuación. Empecemos por la suma lambda, 1 es igual a 1. Empezamos por configurar la ecuación para lambda sub I es igual a 1 y simplificando. Ahora tenemos que resolver este sistema. Voy a seguir adelante y usar una matriz aumentada. Aquí tenemos la matriz aumentada para el sistema, y ahora la escribimos en forma escalonada de filas reducidas, cosa que ya he hecho aquí con el aviso correcto. V3 es una variable libre. La primera fila indica que V1 es igual a 0, la segunda fila indica que V2 es igual a 0, y nuevamente V3 es una variable libre. Por ejemplo, si hacemos que V3 sea igual a 1, tenemos el vector propio correspondiente, el vector V1, como el vector 001. Esto también indica una solución independiente. Es x, 1 es igual al vector propio 00, una vez elevado a una t, o simplemente elevado a la t. Y ahora pasemos a lambda sub 2 es igual a 2 nuevamente. Recuerde que lambda sub 2 es igual a 2 tiene multiplicidad 2, así que nuevamente el primer paso es configurar la ecuación y simplificar, y ahora resolvemos el sistema usando una matriz aumentada como antes. Así que aquí tenemos la matriz aumentada, y aquí tenemos la matriz aumentada y reducimos nuestra forma escalonada nuevamente. Observe que V3 es gratuita. Variable la fila 1 indica que V1 es igual a menos V3, la segunda fila indica que V2 es igual a 0, por lo que si dejamos que V3 sea igual a menos 1. Tener el vector propio V2 igual al vector 1, 0 menos 1 y, por lo tanto, otra solución independiente es que x2 es igual al vector propio 1, 0 menos 1 vez elevado a 2t. En este punto, si intentamos elegir un V3 diferente, obtenemos un múltiplo del vector propio V2. Por lo tanto, no vamos a poder determinar dos vectores propios linealmente independientes para el valor propio lambda sub 2, que tiene una multiplicidad de 2 y, por lo tanto, el valor propio lambda igual a 2 tiene el defecto de 1. Para encontrar un vector V3, otra solución independiente necesitamos configurar y resolver la ecuación. La diferencia de A y lambda I multiplicado por el vector de 3 es igual al vector propio V2. Es posible que desee pausar el vídeo y revisar las notas siguientes. Vamos a configurar esta ecuación en la siguiente diapositiva. Nuevamente, la ecuación es una diferencia de A y lambda I veces. El vector V3 es igual al vector propio V2. Así que aquí tenemos la configuración nuevamente. Observe que a la derecha no tenemos el vector 0, tenemos el vector de E2. Simplificando, ahora necesitamos resolver el sistema nuevamente. Usamos una matriz aumentada que tenemos aquí, y ahora escribimos la matriz aumentada en forma escalonada de filas reducidas. Nuevamente observe que V3 es una variable libre de la primera fila. Tenemos que V1 es igual a menos V3 más una quinta parte de la fila 2. Tenemos que V2 es igual a menos una quinta parte y, nuevamente, V3 es una variable libre, así que si hacemos que V3 sea igual a 0, tenemos V1 igual a un quinto y V2 igual a menos un quinto, lo que nos da el vector V3 es igual al vector un quinto menos un quinto 0 y, por lo tanto, x3, que será una tercera solución independiente, es igual a la suma del vector V3, y el vector propio V2 multiplicado por t, todos multiplicados por elevado a 2t, y ahora tenemos toda la información que necesitamos para escribir la solución general.
Tenemos que la solución general es que x de t es igual a c1 veces el vector propio v1, que es el vector 0, 1 veces at más c2 veces el vector propio v2, que es el vector 1, 0 menos 1 por elevado a 2t más c3 veces. Usando el vector propio v2, y el vector v3 tenemos el vector v3, que es el vector donde 1/5 menos 1/5 0 más el vector propio v2, que es el vector 1, 0 menos 1 por t todos los veces e elevado a 2t. Esta es la solución general para el sistema dado. Espero que esto te haya resultado útil.